Hola, recientemente se estrenó esta película. De seguro vieron este clip y la pregunta es ¿de qué trata? Bueno, tiene como protagonista a Jenna Ortega, interpretando el papel de una joven estudiante, y a Morgan Freeman, quien interpretó a Everett Ross en Marvel. Esta vez lo veremos interpretar a un profesor. La pregunta es, ¿realmente Miller's Girl, como se titula esta película, tendrá una trama interesante? Bueno, pónganse cómodos, porque ahora sí comenzamos. Esta historia inicia con Cairo Sweet, una adolescente que acaba de cumplir 18 años y ahora se pregunta qué significa ser un adulto, pues ahora que es parte de ellos no se considera admirable o importante. En su lugar vive sumergida en la completa depresión y la ausencia de sus padres, ya que estos viven en el extranjero. Tal soledad provocó que Cairo adopte los libros como consuelo y la escritura como su única vía de escape, ya que solo conoce Tennessee, que es la ciudad gótica donde vive. Por otro lado, conocemos a Jonathan Miller, el profesor de su escuela que parece compartir gustos con Cairo, pues ella lo admira porque Miller logra encontrar inspiración en ese lúgubre mundo. Ese día vemos que Cairo decide entrar en su clase antes de que Miller comience, alegando que a ella no le gustan las multitudes. Al ver que Miller siente intriga por ella, Cairo le cuenta que vive en Lovell Hill, el lugar conocido porque supuestamente hay más fantasmas que personas. Además, le revela que llegó a él por recomendación de su amiga, y como está convencida de tomar su curso, le revela que ya leyó los 12 libros del itinerario. Enseguida tras ella aparece Winnie Black, la amiga de Cairo que ahora desea repetir el curso con ella. Aquí, al tener a Cairo enfrente, le menciona que está demasiado vestida para su gusto, y Cairo le expresa que puede ver que Winnie continúa mostrando las bragas como siempre. Dicho esto, las adolescentes hormonales deciden marcharse para comer, y Miller aprovecha para ver de cerca los libros que Cairo trajo. Justo ahí aparece Boris Fillmore, el profesor de educación física, y al encontrar a su compañero sumergido en una lectura ajena, le arrebata el libro y así descubre que se trata de un libro de erotismo. Miller interrumpe su lectura para probar el desayuno que Boris le trajo, pero este desea saber más, y al indagar en las cosas de Cairo, descubre que posee el libro de cuentos que Miller escribió. Al terminar el día, Miller regresa a casa con su esposita Beatrice John, a quien le propone celebrar, pues por fin encontró una alumna que le gusta escribir y leer por voluntad propia, incluyendo el libro que él publicó. Pero la celebración se posterga, pues Beatrice está demasiado ocupada con su trabajo, así que la deja de lado para revisar su libro, el cual fue dedicado a su esposa en su primera página. Sin embargo, cuando Miller enciende la música, Beatrice deja su trabajo para unirse a él con un trago de Blue Label de Johnny Walker. El alcohol eleva el libido de ambos, aumentando la tensión sexual mientras recuerdan extractos de sus libros, donde el protagonista copula con una prostituta. Luego de un par de besos, Miller se emociona y procede a succionarle el alma, pero justo ahí son interrumpidos por la llamada del jefe de Beatrice. Al día siguiente, ya en su tiempo libre, se reúne con Boris, quien al ver que del otro lado del campo de fútbol se encuentra una entrada al bosque de Lovell Hill, este le aconseja adentrarse para confirmar si hay fantasmas. Justo ahí de dicha entrada llega Cairo, y cuando Boris le pregunta por qué está caminando por el bosque, ella se niega a responder. Boris le comparte sus postres, advirtiéndole que no debe revelarle a nadie que es quien los hornea, pues le quitaría autoridad ante el equipo de la escuela. Cuando Boris se marcha, Miller le pregunta a Cairo si no le tiene miedo al bosque, pero esta le deja en claro que lo más temible de ese lugar es su propia presencia. Mientras tanto, cuando Winnie ve que Boris se acerca, decide dejar caer sus libros para que éste los levante, pero el profesor la ignora pues conoce sus intenciones. Entonces Winnie le dice que desea tomar clases privadas. Ahora Boris se muestra interesado en ella, pero como hay muchos alumnos cerca, se aleja prometiendo una respuesta. Cairo observa todo esto y una vez a solas, Winnie le explica que, aunque es lesbiana, no dudará en hipnotizar al profesor Boris. Luego de clases, Winnie visita a su amiga en su casa, donde vemos que deciden relajarse inhalando hierbas medicinales sin receta, por supuesto. Luego de que Cairo le cuente que sus padres están en Bombay, le muestra su problema por no saber de qué tratará su ensayo, que presentará en Yale, pues debe hablar sobre su mayor logro. Winnie le recuerda a Cairo que nadie tiene mejores calificaciones que ella, pero enseguida comprende que esto no significa nada, ya que su amiga basa su vida en vivir en la soledad de su mansión embrujada. Entonces, Winnie le aconseja escribir sobre las aventuras entre profesores y alumnos, pues será un ensayo sobre la emancipación de las creencias, alejándose del género y la edad. Con esto sobre la mesa, Cairo le cuestiona si realmente llegará lejos con Boris. Winnie no lo sabe aún, pero sí comprende que los hombres están locos por la virginidad de las mujeres. Al escucharla hablar así, Cairo comprende que Winnie no le tiene mucho apego a su virginidad. En cambio, ella todavía no ha decidido cuánta importancia darle. Enseguida, Winnie hace que se acerque para explicarle que ambas son una fantasía andante por su sexualidad ambivalente repletas de hormonas, y por eso no desea que su sexualidad sea iniciada con un puberto pendejo que no dura nada. En su lugar, anhela un hombre oso maduro con un rifle de gran calibre que le
la envíe al séptimo cielo. Ante tal descripción, Cairo le cuestiona si ese hombre es Boris. Winnie asegura que le agrada lo suficiente para aceptarlo, pero para prevenir que el acto sea doloroso, necesita humectarse. Dicho esto, Winnie le menciona que Miller siente deseos por su amiga, pues la mira de forma diferente. Cairo lo sabe, pero todavía no lo acepta por completo. Así, luego de que Winnie le deje en claro que si fuera hombre le daría placer a su amiga, vemos que Cairo reflexiona leyendo sus textos eróticos. De esta forma, en clases posteriores, Cairo contempla que Winnie tenía razón, pues Miller siempre la está observando. Un día, Miller incluso le pide que lo vea después de clases, pero antes se reúne con Boris para acordar verse más tarde. Ya a solas, Miller arregla su salón con música para bailar sin darse cuenta que Cairo lo estaba observando. Comienzan a hablar y cuando Cairo compara a Tennessee con un agujero, Miller le expresa que cuando sea más grande volará de ese lugar. Sin embargo, Cairo le revela que planea estar lejos, pues quiere estudiar en Yale. Entonces, Miller le aconseja unirse a las sesiones de poesía de Sally Boney el fin de semana, pues cuando él estuvo allí fue una experiencia hermosa para un amante de la literatura. Cairo no está segura, pero entonces Miller procede a recitarle las oraciones que ella escribió en su último trabajo, lo cual hace que se sonroje. Cairo le explica que el personaje de su escrito es una mujer recia al orden de las cosas, que devora y busca ser devorada, así como la naturaleza. Dicho esto, Miller le pide que escriba un cuento corto con el estilo de su autor favorito y que envíe ese texto a Yale. Luego, cuando Cairo le menciona que leyó su libro, Miller le advierte que 3 diferentes críticos trataron su obra de pretenciosa y con poca ambición, pero Cairo prefiere describirlo como terror romántico, grandioso y trágico, y como muestra de que realmente le gustó, ella procede a recitar partes de su libro, lo cual lleva a Miller al borde del llanto por estar feliz. Miller le revela que hace mucho que ya no escribe porque ahora su vida se basa en estar casado y ser maestro. La rutina lo ha consumido. Sin embargo, Cairo comprende que en realidad su profesor perdió la inspiración. El momento se interrumpe cuando al lugar llega Winnie, enfurecida y triste porque tiene hambre. Más tarde vemos que Miller y Beatriz, junto a Boris, llegan al bar donde Winnie trabaja. Al verla, Boris le coquetea preguntando si trabaja muy seguido en ese lugar. Por su lado, Winnie le cuestiona por qué no es más sobrio, amable y limpio como Miller. Con lo presenciado, Beatriz confunde a Winnie con la famosa Cairo, pero enseguida Miller le explica que se trata de otra persona, la cual está llena de talento y le resulta placentero guiarla en su camino como escritora. Beatriz deja en claro que, aunque Cairo utilice palabras complicadas, eso no la hace una escritora. En medio de esto, cuando Miller menciona que solo busca ser un buen profesor, Beatriz, su esposa, le dice que en todo caso es mejor como profesor que como escritor, y la prueba está en que dejó de escribir cuando los críticos masacraron su obra. Llega el fin de semana y vemos que Cairo asiste a la casa conocida como el Pueblo Victoriano para participar de las sesiones de poesía. Una vez dentro encuentra personalidades extravagantes de todo tipo. En medio de esto es sorprendida por Miller, su profesor, quien la recibe susurrándole poesía al oído. Aquí observan cómo el primer exponente parecido a Freddie Mercury comienza a recitar sus versos que hablan sobre el dolor interno de su ser, y sus sentimientos son tales que provocan que Miller y Cairo derramen lágrimas. En el entretiempo, una vez a solas, Cairo acepta que si bien en un principio pensó que la experiencia sería basura, ahora sabe que estaba equivocada. Miller le explica que él todavía cree en el arte y como nadie los ve, comparten el mismo cigarrillo mientras se ven a los ojos sin desviar la mirada. Tras esto, cuando Cairo regresa a clases por el camino de siempre y encuentra a los profesores conversando, como todos los días, les regala el desayuno. Enseguida Boris le pregunta por su nuevo flow de chica gótica, pero ella ignora la pregunta y en su lugar le aconseja permitir que Winnie venda sus pasteles para su logo a cambio del 5% de las ganancias. En este punto de la crónica, después de tantas insistencias, Boris acepta su personalidad como el batidor de galletas y se marcha para trabajar en ello. Ya a solas, Cairo y Miller se lanzan miradas de complicidad y luego él le menciona que ella es adorable, y así como hicieron en la sesión de poesía, comparten el mismo cigarrillo. Más tarde, Beatriz le envía un mensaje para proponerle salir el fin de semana, para así poder copular como animales después de mucho tiempo. Por su lado, luego de contarle lo sucedido a Winnie, Cairo y ella visitan a Miller en su salón de clases, pero lo encuentran empacando pues aceptó la propuesta de Beatriz. Antes de que se marche, Cairo le revela que ha decidido que el autor en el que se basará el estilo de su ensayo será Henry Molinero, un famoso por sus textos eróticos marcados por su decadencia y su total desprecio por la etiqueta. Miller advierte que Molinero es un autor prohibido en los reglamentos de la escuela, pero por tratarse de ella, acepta el autor controvertido. Mientras tanto, ya a solas, Winnie avanza hacia su amiga para demostrarle expresivamente con los movimientos de su cuerpo lo que Cairo hizo con palabras delante del profesor. Justo ahí llega Boris y al encontrar a Winnie sobre el escritorio como si fuera una bailarina, le menciona que ya horneó los pasteles
y con su ayuda recaudarán suficientes fondos para el logo del equipo. Aquí, Winnie aprovecha y lo convence de darle su número de teléfono para coordinar mejor los detalles de la venta, y como no se da por satisfecha antes de devolverle su teléfono, Willy lo esconde entre sus pechos. En ese momento, Cairo descubre que perdió su teléfono, y al llamar a su propio número vemos que Miller se llevó su teléfono sin darse cuenta. Entonces, Miller aprovecha que Beatriz está entretenida discutiendo con su jefe para obtener el permiso de devolver el teléfono antes de marcharse, sin mencionar el nombre de Cairo por las dudas. De esta forma, Miller inicia el viaje por la carretera y cuando llega a su mansión justo cuando la lluvia se desata, observa cómo Cairo sale a recibirlo con un vestido especial para la ocasión. Ya frente a frente, ella le pide que entre, pero Miller la invita a ser ella quien se acerque primero bajo la lluvia. Enseguida Cairo se pega a su maestro y como están tan cerca, la tensión sexual provoca que procedan a besarse. Cuando Miller se marcha y Cairo se queda sola, vemos que ambos reflexionan sobre el beso, y en el caso de Miller, el profesor incluso derrama lágrimas sigilosas. En su viaje, su esposa nota que hay algo diferente en él, y cree que se debe a que está trabajando cuando se supone que disfrutarían el fin de semana. Miller le dice que no tiene problema y para que ella se concentre, se aleja y se refugia en el almacén desde donde comienza a leer el texto erótico que Cairo escribió. Al hacerlo, comprende que ella escribió una historia, donde ambos representan a sus personajes, pues narra mezclando la realidad con la fantasía, de cómo se fueron acercando poco a poco desde la primera clase, la sesión de poesía y hasta su encuentro en Noble Hill, donde vemos que Miller y ella entraron en la habitación, y mientras Cairo devoraba un libro de molinero, Miller la devoraba a ella por detrás por primera vez. El poder del texto de Cairo es tal que Miller no resiste sus impulsos, y mientras lee procede a estrangularse el ganso, y no tarda mucho en llegar al clímax para así expulsar su descendencia. Al día siguiente, Cairo reanuda su vida educativa recorriendo el bosque como siempre de camino a la escuela, pero ni en el campo de fútbol ni en el salón de clases se encuentra el profesor como todos los días, pues vemos que ese día llega tarde y cambiado, ya que al tenerla enfrente le pide que vuelva a hacer el ensayo, pero con otro autor pues lo que escribió es inapropiado. Miller le exige saber por qué escribió sobre ellos, pero Cairo alega que solo dejó volar su alma de escritora en un texto que desafía los convencionalismos de la sociedad, la cultura y la atracción de los jóvenes, pero Miller sabe que simplemente es pornografía rosa y por eso le prohíbe que vuelva a enviarle algo parecido. Sin embargo, Cairo no comprende su cambio de actitud y por eso le pregunta si no puede o no quiere aceptar lo que significa el texto. Cairo se acerca a él preguntándole directamente qué siente realmente sobre ellos, y aunque Miller intenta esquivar la pregunta, ella lo presiona y así el profesor le revela que al leer su texto se sintió estúpido por confiarle un tema tan delicado a una niña, y cuando Cairo le exige saber qué significaba ella para él antes de lo ocurrido, Miller deja en claro que solo era una alumna. Cairo recrimina sigilosamente por haber participado en crear ese mundo de fantasías donde ambos se amaban sigilosamente y no puede enamorarla para luego desecharla. Ante esto, Miller deja en claro que su relación es solo alumno-maestro, pero aquí, al estar tan cerca, la tensión comienza a crecer por parte de Miller e intenta besarla. Cairo rechaza su acercamiento solo para decirle que sabe que el problema es él y dejarle en claro que ella no es una mujer que suele llorar por amor, y ahora comprende las críticas que Miller recibió en sus libros, pues ante él solo ve a un cobarde incapaz, indefenso y mediocre, por lo que si él le falla, pronto será olvidado. Dicho esto, Cairo se marcha y por primera vez vemos que transita los corredores de la escuela como si fuera cualquier otra alumna, y luego de enviar su ensayo por el buzón de correo se introduce en la niebla del bosque para regresar a su mansión. Sin embargo, como solo tiene a Winnie como amiga, decide visitarla para desahogarse, mientras bebe como albañil y llora. Aquí, Cairo le cuenta que a pesar de ser rechazada, sabe que Miller es un diamante entre toda la basura de la ciudad, y son estas palabras lo que le confirma a Winnie que su amiga se ha enamorado. Cairo cambia de tema y le pregunta a su amiga si ya tuvo relaciones con Boris, pero Winnie decide que solo hablará cuando llegue su próxima menstruación. Ante esto, Cairo la convence de que le envíe un mensaje a Boris diciéndole que está ebria, pero antes le pregunta si busca ser amada o solo tener placer. Willy deja en claro que desea ambas cosas. Por su lado, al regresar a casa, Miller le dice a Beatriz que fue un mal día, y como muestra de ello, hace un trago seco del licor más caro de su colección. Beatriz se preocupa por él, así que Miller le explica que tuvo una conversación desagradable con Cairo, pues hizo que su texto sea más obsceno que los escritores profesionales que conoce, y que dicha historia se basa en la relación entre una alumna y su profesor, donde éste le desfloraba la flor por primera vez. Beatriz siente intriga, así que desea saber más, y como Miller desea hablar, le entrega el escrito de Cairo. Al leer las primeras líneas, Beatriz comprende que Cairo está loca por su esposo, y esto hace que sus propios deseos se enciendan, y para que éste le diga todo lo que sabe, Beatriz procede a estrangular el ganso de su esposo. Parece funcionar, pues Miller comienza a recitarle las líneas que recuerda
toda el ensayo, lo cual enciende a Beatriz por completo, y ahora hace que sea Miller quien le dé un masaje, pero justo ahí son interrumpidos por la llegada de Boris. Una vez acomodado, Boris le envía un mensaje a Winnie preguntando por ella. Aquí Winnie sigue los consejos de Cairo y le dice a su profesor que está con su amiga haciendo cosas indecentes entre ellas. Sin embargo, Boris solo le aconseja ir a dormir. Ante esto, Cairo convence a su amiga de desnudarse para enviarle fotos de ambas besándose, y aunque al estar tan cerca la tensión sexual supera su cordura y se dejan guiar por sus deseos, Cairo recapacita y termina el acto. Por su lado, vemos que como toda mujer despechada, Cairo hizo su venganza enviando su ensayo a la subdirectora de la escuela llamada Joyce, lo que provoca que esa misma noche Miller recibe el llamado de Joyce, quien le informa que recibió el texto, pero todavía no es del todo culpable, ya que la carta está dedicada a Jonathan, pero sin ningún apellido. Mientras tanto, al ver la foto que Winnie le envió, Boris recapacita y decide marcharse. Luego de la llamada de Miller, le cuenta lo sucedido a Beatriz, pues el día siguiente, Joyce pondrá un informe del incidente en sus archivos, y si Cairo convence a sus superiores de que tuvieron una relación, él podría perder su trabajo. Con esto sobre la mesa, Beatriz le deja en claro que si eso se comprueba perderá más que su trabajo, así que le exige saber si realmente pasó algo entre él y su alumna. Pero Miller le promete que todo fue producto de la imaginación de Cairo. Al día siguiente vemos que ella falta a su clase. Cuando esta termina, Winnie se acerca para preguntarle si vio a su amiga y que está enterada de todo lo sucedido entre ambos. Sin embargo, Miller ignora sus preguntas. Luego vemos que Cairo y Miller se reúnen con Joyce por separado para contar su versión de los hechos. Miller alega que solo la trató como una alumna consentida por su gran talento para escribir. Acepta que se vieron antes de clase, pero niega que se hayan visto fuera del horario escolar y que cierta vez la vio en su casa porque tuvo que devolverle su celular que accidentalmente se había llevado. Por su lado, Cairo le cuenta todo lo sucedido detalle a detalle, de cómo se veían antes de clase para conversar sobre literatura mientras compartían los cigarrillos, y que una vez asistieron a un taller de poesía y la vez que él la visitó en su casa. Aquí vemos que le pregunta a ambos si en esa ocasión pasó algo entre ellos, pero los dos niegan que haya ocurrido algo indecente. Dicho esto, Miller le cuenta que volvió a verla para decirle que su ensayo era inapropiado, pero comprende que nada de lo que pueda decir podrá ayudarlo en este caso. Más tarde se reúne con Boris para hablar y al verlo en ese estado, este comprende que Miller se enamoró de ella. Entonces la recrimina por no saber dónde está la línea moral que jamás debería cruzar. Más tarde, ya en casa, le cuenta a Beatriz que fue suspendido. Enseguida, sin pelos en la lengua, ella exige saber si tuvo relaciones con su alumna, pero Miller promete que Cairo solo confundió su protección como profesor y que solo se está vengando por no aceptar su ensayo. Beatriz no le cree, así que le pregunta si siente afecto por Cairo, y como este no responde nada, ella procede a explicarle que al parecer Miller se sintió halagado, adulado, cuando alguien por fin leyó su libro repleto de historias mediocres. Estas palabras hacen que Miller acepte que es verdad, pues al fin con Cairo sintió que valía algo, no como con ella, su vieja esposa. Esto hiere el orgullo de Beatriz, así que se acerca y estrangula sus testículos, preguntándole qué es lo que le excita, pero Miller la aleja asegurando que él no hizo nada. Beatriz no le cree, así que comienzan a discutir mientras se insultan, él acusándola de ser una cualquiera y ella asegurando que su esposo es mediocre, y termina aconsejándole que saque provecho de la situación y escriba un nuevo libro con esa historia. Mientras tanto, Winnie decide visitar a Cairo en su casa, quien se encuentra puliendo los detalles de su ensayo. Winnie le cuestiona saber qué está haciendo con Miller. Entonces Cairo le revela que planea testificar en su contra ante el tribunal escolar, solo porque siente que él la subestimó. Sin embargo, Winnie le pide que se detenga para no arruinarle la vida a su profesor, pues sabe que solo se está vengando por haber sido rechazada, pues aunque comprende que Miller desea copular con ella, simplemente no pudo dejar a su esposa por su alumna. Dicho esto, Winnie le advierte que si sigue con ello, ella misma testificará en contra de Cairo. No obstante, Cairo le deja en claro que si lo hace, ella mostrará todas sus evidencias contra Winnie y Boris para dejarlos sin credibilidad. Y entonces serán dos los profesores que quedarán sin trabajo. Winnie se siente usada y la recuerda que no es un juego. Cairo lo sabe, pues declara que hasta la fecha esto es su mayor logro. Luego procede a leer las últimas líneas de su ensayo, donde expresa la tristeza de sus personajes por su separación. Además, Cairo se pregunta cuál fue su error, pues intentó desafiar lo establecido y solo fue ridiculizada por su noción infantil del amor. Pero lo que más le duele es haber sido sacada de su juventud para ser arrojada a la madurez, donde por primera vez se siente vulnerable, pero por alguna razón ahora se ve a sí misma como una heroína y a él como un escritor mediocre. Mientras tanto, Miller se desahoga destruyendo la maleza de sus muros, pero es esto lo que le regresa la inspiración para volver a escribir. Al día siguiente vemos que esta vez Boris y Winnie se ignoran por seguridad, y por su lado, cuando Cairo llega a la audiencia
gimnasia escolar, vuelve a ver a Miller en las gradas, lo que provoca que derrame algunas lágrimas, finalizando así con Miller's Girl, una película por demás complicada. ¿Han visto la crítica? Bueno, opiniones aparte, no hay más, no hay escena post créditos, así finaliza. Si te gustó, asegúrate de estar suscrito para que no te pierdas de nada.